Hola chicos y bienvenidos a otra clase de bioquímica para FIDAD. En esta clase vamos a hablar sobre generalidades de la señalización intercelular entre células. Ahora bien, este es un tema que en realidad ya en teoría lo deberían haber visto en CBC, en biología, también en biología de primer año, pero si lo vieron bien en esa época, entonces ahora mismo va a ser simplemente sumar algunos datos extra. Y si no lo vieron bien, si no lo estudiaron bien para estas materias, entonces es la oportunidad perfecta para que ustedes puedan aprovechar, ¿sí? Y aprender bien esto, porque no les exagero, a mí por lo menos me ha salvado fácil unos 5 finales, saber bien estos temas. De hecho, mi final de bioquímica lo aprobé en gran parte gracias a este tema. El de fisiología prácticamente lo aprobé gracias a este tema. El de farmacología también. O sea, es un tema que se va a reiterar bastante en el ciclo biomédico. Así que es importante que tengan una buena noción porque, insisto, es algo que se va a reciclar en otras materias. Así que vamos a empezar con las generalidades y después nos vamos a meter de lleno en cada uno de los tipos de receptores. Ahora, si se fijan, en la pizarra yo les dibujé bien exagerado, bien caricaturesco, dos personas, una que emite un mensaje y la otra que lo escucha, ¿sí? Entonces, tenemos un emisor que justamente está enviando un mensaje a un objetivo. ¿Sí? Y ese objetivo, si se fijan, yo le hice bien exagerado las orejas. ¿Por qué? Porque el mensaje es de tipo oral. Imagínense si yo le estoy hablando de forma oral a una persona que no tiene la capacidad auditiva, ¿no? Que es sordo o que tiene los oídos tapados o lo que sea, ¿sí? Entonces, este objetivo no va a ser capaz de captar el mensaje. Así que señalamos esto porque es importante. Para poder recibir el mensaje vamos a tener todo un sistema, ¿no? Nervioso, una conexión con las áreas de Brodmann, de Broca, no me acuerdo bien cómo eran. Eso es de fisiología, lo hablan con la gente de neurofisiología. Pero la idea es que hay una persona que es un objetivo que es capaz de recibir ese mensaje, de interpretarlo y de generar una respuesta, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a llevar al campo de las células, donde la célula emisora es aquella que envía una señal molecular. Esa señal molecular la vamos a denominar ligando. Y es el mensaje que está enviando, ¿ok? Ahora, la célula que lo va a recibir, este mensaje, es la célula diana o célula blanco o objetivo, ¿sí? Son las tres formas en las que se las pueden nombrar. Ahora, esta célula diana, ¿ok? Tiene que estar capacitada. ¿Qué significa esto? Que va a presentar algún receptor capaz de unir, o sea, de recibir y unir al ligando. Cuando este ligando se une al receptor, va a enviar señales en el medio interno de la célula que denominamos cascada de segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros van a producir respuestas en la célula, ¿sí? Que en general están asociados a la modificación de la expresión genética, ¿ok? Puede mejorar la expresión de algunos genes, bloquear otros genes. Hay algunas respuestas que son más inmediatas y que no tienen que ver con la expresión genética, pero bueno, básicamente va a pasar esto, ¿no? Se van a desarrollar una serie de respuestas a nivel intracelular.
Básicamente esto es el cómo funciona la señalización entre células. Ahora, esto se va a poder clasificar en función de la distancia entre las dos células. Si la distancia es cercana, tenemos la célula emisora que envía la señal a la célula diana que está justito al lado. Entonces estamos hablando de una secreción parácrina. Cuando la célula que envía la señal es la misma que va a recibir esta señal, entonces hablamos de una secreción autócrina. Y luego tenemos células que pueden estar a distancias bastante más prolongadas y que entonces van a aprovechar el torrente sanguíneo para enviar estas señales. Entonces, en este caso, hablamos de una señalización de tipo endocrina. En el caso de la señalización endocrina, estas señales moleculares van a tratarse de hormonas. Y bueno, como les dije, esto es muy de fisiología, van a ver que el sistema endocrino va a tener un eje clásico, los ejes neoclásicos y demás. Pero lo importante es que ahí se van a manejar justamente estas moléculas que son hormonas. Ahora bien, ¿cómo sabe la molécula a dónde tiene que dirigirse para contactar con la célula diana? La verdad es que no lo sabe porque es una molécula, no tiene ningún tipo de conciencia como para decidir hacia dónde se dirige. Vamos a ver que la interacción entre ligando y receptor está mediada por, hay modelos, uno de los modelos es el de herradura, ¿sí? Que es básicamente hay un encaje entre el ligando y el receptor y se acercan por interacciones que funcionan de forma similar a como lo hace la unión entre el sustrato y la enzima, ¿sí? De hecho, los receptores se pueden saturar. Cuanto más ligando tenga, más probable es que se una al receptor, más actividad va a tener el receptor, ¿sí? Hay varias características que coinciden con las enzimas. Ahora, como les decía, ¿cómo sabe esta molécula en dónde está la célula diana, en la que tiene el receptor? La realidad es que no lo sabe. La molécula va a salir al torrente sanguíneo y va a recorrer todo el cuerpo, ¿ok? El tema es que cuando pase por al lado del tejido que presenta receptores para justamente el ligando, ahí se va a quedar, porque justamente va a poder interactuar, unirse y quedarse, ¿ok? Entonces, recuerden, para poder encontrar su célula diana, la célula diana tiene que tener ese receptor. Esa característica es lo que llamamos una célula capacitada. ¿Sí? La célula diana está capacitada porque tiene el receptor específico para el ligando. Vamos a ver que podemos tener distintos receptores para un mismo ligando, que puedan tener distintas respuestas, y acá eso es muy importante, ¿no? Porque si lo pensamos desde acá, un mismo mensaje puede interpretarse de distintas formas dependiendo de la persona que lo está escuchando, ¿no? Alguien se lo puede tomar muy bien, alguien se lo puede tomar muy mal. Entonces, depende mucho del objetivo. Y en las células diana sucede lo mismo. Dependiendo del receptor, la respuesta la interpretación y la respuesta a este ligando va a cambiar. ¿Sí? Esto un poquito ya lo tocamos cuando hablamos de adrenalina, ¿sí? Cómo influía sobre la glucólisis en el hígado, en el músculo y demás. Así que vamos a meternos un poco más ahí y vamos a profundizar. Ahora, antes de hablar sobre receptores y ligandos específicos, me gustaría que tratemos de entender cómo funciona la dinámica entre estos. Todo va a depender del tipo de ligando, en definitiva, ¿sí? Y esto tiene que ver con las características de la membrana plasmática. Si ustedes se acuerdan, la membrana plasmática, ¿sí? Las membranas biológicas, tenían como característica ser una bicapa
fosfolipídica, ¿ok? Nos hacen memorizar eso y repetirlo y nos taladran un montón. ¿Qué significa que sea una bicapa fosfolipídica? Básicamente que es lipofílica. Y esto es fundamental para entender el tipo de ligando que se va a unir a cada receptor. Vamos a ver que los ligandos se van a poder clasificar en dos grupos, hidrofílicos o hidrofóbicos. Los ligandos hidrofílicos no van a poder entrar de forma directa a la célula. ¿Y por qué? Porque hidrofílico era el lipofóbico, ¿se acuerdan? Hidrosoluble no se mezcla con las grasas. Como la membrana es de grasa, básicamente, entonces este ligando no puede ingresar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a interactuar de forma directa con el receptor que está en la membrana. Y este receptor a continuación va a enviar señales a nivel intracelular. Ahora, un receptor lipofílico sí va a poder ingresar a la célula y entonces ahí contactar con el receptor. Este receptor luego va a ingresar al núcleo y va a interactuar con el ADN de forma directa, ¿ok? Cosa que este receptor no va a hacer, ¿sí? Este receptor, como les dije, envía señales, ¿sí? Una cascada de segundos mensajeros a nivel intracelular que eventualmente pueden llegar a modificar la expresión de determinados genes. Pero en el caso de los receptores intracelulares van a ir a interactuar de forma directa con el ADN y su acción es casi prácticamente ir al ADN y activar o bloquear genes, ¿ok? Entonces, repito, ligando hidrofílico va a tener receptor de membrana, mientras que el ligando hidrofóbico va a tener receptor intracelular. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de ligandos hidrofílicos, hormonas hidrofílicas? Tienen que pensar en las proteicas, como son insulina o glucagón, y en las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, etc. Ahora, cuando hablamos de receptores intracelulares y de ligandos hidrofílicos, lo primero que tienen que pensar es hormonas esteroideas, vitamina D, cortisol, ¿sí? Cualquier corticoide, en realidad, aldosterona también, hormonas sexuales y también las hormonas tiroideas, ¿sí? Que son bien lipofílicas, también tienen este mecanismo de acción con su receptor intracelular. Esto es la base para entender luego qué es lo que pasa con cada hormona. Entonces, dicho esto, pasemos al siguiente video.